Hola, ¿cómo están chicos y chicas? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a tener una nueva clase virtual de la materia de alfabetización académica y en esta oportunidad vamos a ver los tipos de textos académicos y científicos. Eh, bueno, vamos a repasar un poquito, la clase pasada habíamos visto el campo científico, cómo se organiza la comunidad científica y lo que es un texto académico científico. Y un texto académico científico es básicamente un escrito que tiene un lenguaje determinado, un lenguaje técnico, que se usa para descubrir, digamos, o para tratar o para reevaluar temas que se traten en una comunidad científica y se necesiten en una comunidad científica. A veces son descubrimientos nuevos, otras veces se reevalúa lo que ya existe, pero se le da otra mirada, otra perspectiva. Pero siempre son textos que tienen que ver con aspectos que interesen a toda una comunidad científica. Es decir, que la comunidad científica de medicina va a elaborar textos que los estudiantes, los profesionales y los interesados en medicina van a necesitar. Lo mismo para todas las comunidades. Si tenemos una comunidad de educación física, vamos a encontrar textos que sean justamente para esta comunidad. Bueno, la característica que tienen que tienen un tipo de lenguaje técnico y específico para cada disciplina y que tienen diferentes estructuras de organización y elaboración. ¿Para quién escribo? Bueno, con respecto a los textos académicos, el lenguaje usado en la comunicación científico-académica, que es la comunicación que nosotros vamos a estar tratando en esta diapositiva, perdón, en este PowerPoint, es una comunicación científico-académica, ¿sí? No es una comunicación dialogal o expositiva o informativa, es científico-académica y reúne todos estos espacios. La argumentación, la exposición, la información, es algo que solo pueden procesar los propios miembros de cada disciplina científica, como mencioné anteriormente, y aprenderlo exige muchos esfuerzos y tiempo. Es decir, que uno no nace con la capacidad de escribir un texto para una comunidad científico-académica con el lenguaje técnico, digamos, que ya viene como de arriba, no. Son procesos que se tienen que ir practicando y se van a ir desarrollando a lo largo del tiempo. Después tenemos acá una diapositiva que puse que me interesa que ustedes tengan y que guarden, digamos, para todas las próximas instancias en las que tengan que escribir textos académicos o científicos. Los tipos de textos los vamos a ver más adelante, pero en esta diapositiva me gustaría que presten atención a lo que se necesita para escribir, digamos, antes de escribir un texto científico académico. Es decir, si nosotros tenemos que escribir una monografía a la hora de, no sé, responder una consigna en una materia o tenemos que hacer un trabajo final en la que tenga que hacer un informe acerca de tal aspecto de la educación física, bueno, tenemos que tener esto en cuenta. ¿Y qué dice acá? El propósito, es decir, con qué propósito voy a seguir con este texto, es decir, qué quiero conseguir con el texto y cómo quiero que reaccione el lector, ¿sí? Porque uno escribe para un lector cuando escribe este tipo de textos. Después tenemos una audiencia, que va a ser quien lo lee, entonces nos tenemos que preguntar quién va a leer este texto, qué sabe sobre el tema que voy a escribir. ¿Está bien? Porque si en la comunidad científica se asume que estos temas se saben, pero si quiero que tenga un mayor alcance, tengo que introducir nuevos temas para otro tipo de audiencia. ¿Qué información tengo que incluir? ¿Cómo la tengo que explicar? ¿Para qué va a leer este texto? Y después tenemos otros aspectos que es en cuanto al autor y en cuanto al escrito. En cuanto al autor, ¿qué relación espero establecer yo con el receptor, es decir, con el que recibe el mensaje y el texto? ¿Cómo me voy a presentar a mí mismo o a mí misma? ¿Qué imagen mía quiero proyectar en el texto? ¿Sí? Porque cada escrito tiene una autoría y esa autoría va a definirse a través de la escritura. ¿Qué tono debo adoptar? Si es un tono más informal, si es un tono más académico, si es un tono de acusación, si es un tono de exposición. Eh,
Y después en cuanto al mensaje o el escrito, cómo va a ser el texto, qué extensión voy a desarrollar, porque eso tiene que estar previsto antes de escribir, qué lenguaje tengo que emplear, cuántas partes tendrá el texto, en cuántos temas se va a dividir, entre otras cosas que se tienen que tener en cuenta a la hora de la escritura académica y científica. Yo diría de cualquier escritura, pero sobre todo en este tipo de textos que son más organizados, más estructurados, tienen diferentes reglas que se deben cumplir o normas que se deben establecer. Bueno, nosotros en la clase pasada habíamos desarrollado unas 4, creo que eran 4 categorías acerca de los textos científicos y académicos. Y una de las primeras categorías era el ámbito universitario. Los textos académicos científicos que se desarrollan en el ámbito universitario son muy importantes para desenvolverse justamente en este ámbito. Yo puse 2 acá, que son el apunte de clase y el resumen, pero también tenemos cuadros de textos, sinopsis y tenemos un montón de instancias de escritura académica y científica que se inserta en el ámbito universitario. Ahora bien, una aclaración antes de hablar un poco del resumen. El resumen, este que vamos a ver nosotros dentro del ámbito universitario, es diferente al resumen que vamos a tratar más adelante en esta clase, que hace referencia a otra categoría de los textos académicos. Este resumen es propiamente del ámbito universitario. Y sabemos que es un texto derivado de otro por reducción, es decir, nosotros tenemos un texto completo que vamos a leer y la tarea es resumirlo para estudio, porque lo pide la consigna, etc. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es reducir el texto original. Ahora bien, una de las cuestiones importantes es que debe ser comprendido sin ayuda. El resumen tiene que ser comprendido por sí solo, no necesita del otro texto para entenderse, porque entonces no es un texto autónomo. Y uno de los ítems principales es que se deben crear enunciados que no están presentes en el texto original. Es decir, cuando yo voy a elaborar un resumen, bueno, voy a escribir algunas de las cosas que están en el texto original, pero voy a agregarles cosas que yo tengo, ideas mías. Voy a agregar ideas mías y previas, o sea, conocimiento previo que yo tenga. Entonces voy a agregar ejemplos, voy a explicar una oración que puse exactamente como está en el texto original y voy a poner ejemplos, porque también una de las cuestiones importantes del resumen es que no va a depender del texto original, o sea, si vos querés entender el resumen, no va a depender del texto original, tiene que depender del escritor, es decir, el que lo hace. Y que también lo va a leer porque es su resumen. Entonces, bueno, se suprime, se selecciona, se generaliza y se construye. Y después tenemos uno de los que a mi parecer son los más importantes, que es el apunte de clase. El apunte de clase es un texto muy importante porque es el que nos va a ayudar a tomar apuntes de cosas que dice el docente cuando expone, pero que no dice en la teoría. Siempre que estamos en clase presencial, cualquier profesor, cualquiera que sea, va a hablar sobre la teoría, pero va a agregar información que ese profesor tiene. Entonces va a dar ejemplos, va a hablar sobre algún aspecto más específico, va a hablar sobre esto y no lo otro. Y todas estas cuestiones son la base oral que nosotros vamos a necesitar para resumir la información que recibimos y para que nos facilite el estudio. Tiene 2 fases, la fase de comprensión, donde el alumno va a retener la información de lo que dice y reconocemos cómo se organiza el texto, porque así lo plantea el docente. Y después tenemos una fase de escritura en donde se decide lo que se anota y cómo se anota. Es decir, yo puedo poner flechas, ahí puse algunos ejemplos de unos cuadernos, yo puedo tomar notas, puedo hacer flechas, puedo hacer cuadros, dibujos, puedo pegar post-it, puedo hacer lo que se me ocurra con el apunte mientras que tenga un fin específico. Exige rapidez en la estructuración, es decir, que mientras yo voy apuntando en la clase tengo que ser rápido con algunas ideas que me parecen a mí relevantes. Y economía en la expresión. Y esto de economía en la expresión hace referencia a que nosotros deberíamos usar abreviaturas, no me salía la palabra, abreviaturas, como por ejemplo, si se está repitiendo, no sé,
Bueno, por ejemplo, si la persona repite educación física muchas veces, yo sé que en las próximas instancias, si ya tengo anotado educación física, no me hace falta poner toda la palabra, sino que puedo poner EF, ¿sí? Con ese EF hace referencia a educación física. Y así con un montón de abreviaturas que van a ser propias nuestras y van a ser como las palabras claves de nuestro apunte.